En nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión del tema de Sala Cuna. Vamos a continuar con audiencias en el análisis del proyecto de Sala Cuna. Pero antes vamos a ver si tenemos en nuestra cuenta algo que haya llegado. Llegó nuevamente el senador Navarro. Solicita que se coloque en algún momento en tabla de la comisión su proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo el contrato especial de trabajadores brigadistas combatientes de incendios forestales. Ahí nosotros le dimos permiso a los bomberos para salir en caso de emergencia, pero además me plantearon que quizás valía la pena revisar otras situaciones igual. Le dejo la tarea a Francisco del Río para que lo vea. Así, porque son bomberos, son brigadistas, o sea, los de los botes salvavidas, un proyecto. Eso exactamente, eso. ¿Ya? Bueno, le damos la bienvenida, querida subsecretaria, que nos acompaña muy activa acá del Ministerio de Equidad de Género. Contarle a los colegas que el 5 de noviembre y el 7 de noviembre no vamos a tener sesión. Esto nos lo va a recortar en un correíto Pilar. Y el 14 de noviembre, que es la siguiente sesión que nos tocaría, porque la próxima sesión, o sea, la próxima semana es semana regional. El 14 vamos a ver el proyecto de independientes, de la obligatoriedad de cotizaciones para los independientes, que recibió indicaciones y la idea es que podamos acordar total despacho ese día, ojalá. Yo creo que además el tiempo nos da, hay como un poquito más de 50 indicaciones. Sí. Pero muchas de ellas son inadmisibles, entonces tenemos también un tiempo. Yo le pediría a Francisco que pudiéramos revisar, quizás hay algunas que valga la pena que sean, respaldadas por el Ejecutivo, que aprovechemos estas 2 semanas que hay antes que eso para poder revisarla. Y retomamos la tramitación de Sala Cuna el 21 de noviembre. Y yo creo que con la sesión de hoy día deberíamos terminar audiencias, quizás nos quede alguna que podríamos incorporarla ahí y tenemos que revisar nosotros con los comités cómo continúa la tramitación del proyecto, porque originalmente debería ir en general también a Educación y Hacienda, pero a mí me parece que es un trámite que nosotros podríamos hacer un poquito más expedito, garantizando que también la Comisión de Educación pueda revisar las materias que son pertinentes, así como lo tiene que hacer también la Comisión de Hacienda. Dicho eso, yo quiero agradecer, está aquí la subsecretaria, el seminario que tuvimos el día lunes, junto con el ministro del Trabajo, que le podamos hacer llegar ese agradecimiento y podríamos hacer una notita formal, Pilar, ya. También agradeciendo al presidente de la SOFOFA, de la CPC, al sindicato de Gasco y de CAP, porque creo que el seminario se dio en muy buen tono, fue un seminario que buscaba revisar experiencias en el uso de los pactos por responsabilidades familiares. Veo aquí al frente además a la representante de la CUT en materia de género, ¿no es cierto?, que además hoy día viene a acompañarnos en el proyecto de Sala Cuna. Agradecerles también la participación. Creo que para nosotros el objetivo ahí era básicamente conocer experiencias desde lo positivo en un tema que sabemos que es difícil de abordar muchas veces, pero creo que ese objetivo lo conseguimos y que más empresas se puedan ir incorporando una lógica que permita, con organización del sindicato, con fortalecimiento del sindicato, avanzar en adecuar mejor tiempos de trabajo y tiempos destinados a la familia. Así que creo que cumplimos el objetivo ahí y destacar también la participación de Chile Mujeres en el trabajo. Vamos. Sí, por supuesto, subsecretaria. Gracias, presidenta. En nombre del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género también queríamos agradecer la instancia del seminario, agradecer la invitación a participar y haber generado la instancia de conversación en temas que nos parecen útiles, atingentes y relevantes tanto para la agenda mujer como para la agenda de trabajo y país en general. Así que agradecido y pueden contar con nuestro ministerio para próximas oportunidades. Muchas gracias. Y yo aprovecho de contarlo, vamos a reiterar después también al resto de los colegas, el que
Para la primera semana de diciembre tenemos programado un seminario con la CEPAL respecto de automatización, que ahí también vamos a invitar a la CUT. Aprovecho de comentarles que son los temas que definimos nosotros durante este año que íbamos a abordar y que nos parece que también es tremendamente atingente. O sea, cuando uno revisa hoy día la evolución de los indicadores de empleo, hay sorpresas, hay cosas que uno no entiende respecto de la evolución de la cifra tradicional o que habían tenido, y probablemente en buena medida también tiene que ver con cómo se van reemplazando puestos de trabajo con tecnología. Entonces la idea es poder también generar una discusión y probablemente una mesa de trabajo ahí para revisar legislación. No es solo un tema de legislación, es básicamente también de capacitación, de formación, de innovación tecnológica. Así que tenemos inicialmente el día 3 el seminario, pero hoy día deberíamos cerrar la fecha para ver si es ese día lunes o un día alternativo en la semana. Dicho todos estos varios, vamos a escuchar hoy día a la Asociación de Abogados Laboralistas, los representantes de la CUT y de la ANEF. Quiero comentarles que el día de ayer además solicitamos refundir 3 iniciativas que hay, que sus contenidos son similares. Por eso nos acompaña aquí también la senadora Jimena Órdenes, que es vecina además de la región de Aysén, que es autora de una de las iniciativas. Y me parece a mí que es un buen ánimo de recoger historia parlamentaria en esta materia. Y creo que, claro, en temas que requieren iniciativa era imprescindible el mensaje del Ejecutivo, pero también están contenidas las indicaciones y los podemos trabajar los contenidos en conjunto. Le voy a dar primero la palabra, siguiendo el orden que deja la secretaria en la tabla. A Carmen Espinosa le voy a dar la palabra. Ella es abogada, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, pero además yo quiero comentarles que trabajamos este tema de Sala Cuna hace muchos años porque ella asesoraba al Comité Sindical de Mujeres, que era uno de sus caballitos de batalla, podríamos decir, ¿no es cierto?, una de sus prioridades, y esa es una experiencia muy interesante porque eran las mujeres de todas las centrales sindicales que trabajaron juntas en una agenda que tenía que ver con los temas de género. Así que sabe este tema y nos interesa poder conocer su opinión. Así que, Carmen, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de conversar y decir algunas cosas respecto de este tema tan importante. Hoy día creo que el mundo está de alguna forma preocupado, abocado o trabajando ya por un nuevo derecho que surge en el derecho internacional, que es el derecho de cuidado y de ser cuidado. Y justamente este tema forma parte de esta necesidad de cuidar a menores, a personas en situación de discapacidad, a enfermos, a mayores. Y esto está muy relacionado con los temas que hoy día estamos viendo de equidad de género, dado que hasta ahora el rol que le ha dado a la sociedad a las mujeres es precisamente el cuidado de todas estas personas que están en situación de necesidad de cuidado. Las mujeres en las últimas décadas, sobre todo, han debido incorporarse al mundo del trabajo voluntariamente en un número, pero también de forma obligada para sobrevivir. Y esto, por supuesto, que aumenta la necesidad de cuidado de todos, pero principalmente de cuidado de los menores. Y un proyecto que revise este tema a mí me parece fundamental para todos los objetivos que tiene el proyecto, pero también para entender que la sociedad no puede seguir sobreviviendo sin hacerse cargo de cuidar a los que necesitan cuidado. Y es un tema que tiene matices, pero que también tiene conflictos, porque no es posible hacerlo sin tomar en cuenta lo que ocurre en las familias, en la sociedad, en los trabajadores. Y un proyecto como este, por supuesto que es un gran avance el solo cuidarlo. De hecho, recién la senadora planteaba el tema de la automatización. En las corrientes europeas hoy día plantean que parte importante de las personas que van a quedar sin empleo por la automatización va a ser incorporada en los servicios de cuidado, que ahí es difícil que sea una máquina la que otorgue no solo cuidado físico, sino que también la contención emocional, el amor, qué sé yo. El proyecto avanza
en una respuesta a otorgar este derecho en forma universal a las madres. Carmen, disculpa, le vamos a dar la bienvenida a la ministra y al ministro que nos han acompañado en esta discusión. Y retoma la palabra, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, Carmen Espinosa. El proyecto avanza en general en una respuesta del derecho a tener sala cuna en el caso de los niños, de las madres trabajadoras y excepcionalmente a los padres. La verdad que aquí, a partir de este trabajo que por lo menos yo he estado vinculada desde hace muchos años, de hecho el Comité Sindical ese tema lo trabajó en el año 2003, cuando todavía no se usaba mucho los términos de equidad de género que hoy día estamos planteando. Igual la pregunta es ¿por qué no a todos, padres y madres, dado que aun cuando uno de los objetivos es eliminar la barrera de no incorporar más mujeres por este costo, igual creo que hace falta apostar al menos a futuro a que este va a ser un derecho universal para madres y padres trabajadores y principalmente para los niños. El proyecto mejora efectivamente las posibilidades de que los niños se puedan incorporar a la educación inicial parvularia. Sin embargo, también este es un tema que conversamos durante años, ¿por qué solo hasta los 2 años? ¿Quién se hace cargo del cuidado de los niños de 2 años un día hasta los 4 años cuando tienen recién la posibilidad de incorporarse al prekinder? En el caso de las personas que trabajan, tienen que hacerse cargo ellas o abandonar el trabajo, que es lo que ocurre hoy día. O sea, es imposible, porque aquí se sigue apostando, la sociedad sigue apostando, y de alguna forma el proyecto también, a que alguna mujer, se va a hacer cargo entre los 2 y 4 años. Porque sobre todo las mujeres que tienen remuneraciones muy bajas, les es imposible, si su ingreso es mínimo, hoy día su ingreso mínimo es menos de 245.000 pesos que pone el proyecto. Y de hecho ese es otro punto que trataré más adelante en el tema de los costos. Por lo tanto, aquí de nuevo tenemos un que no garantiza a todos. Y de hecho, a mí me preocupa en el análisis de la norma jurídica que aquí tenemos una posibilidad de retroceso en el sentido de aquellas mujeres que teniendo ingresos bajos, pero están en una empresa con más mujeres, tienen el derecho garantizado completo y acá se deja con un tope. Y podría darse la paradoja que hoy día una mujer que tiene el derecho a el cuidado del menor sin límites con el copago, lo pudiera tener y pudiera no poder ejercer el derecho. Una sala cuna hoy día en promedio, el mismo proyecto y los antecedentes lo plantean, cuesta un poco más, plantean el copago. Yo acabo de terminar una negociación colectiva, hicimos un estudio, por ejemplo, en Las Condes, que es donde hay muchos de los lugares donde las mujeres trabajan, y para llegar a las 8 de la mañana tienen que ponerlo en Las Condes y no lo pueden poner en La Pintana. Y el costo de 5 que averiguamos era 450. Por lo tanto, ahí va a haber una limitación efectiva, porque si no puede costear el copago, tampoco vi en el proyecto qué podía ocurrir. No se plantea un remedio a la imposibilidad. Por otra parte, es efectivo que el proyecto le quita costos a la contratación de mujeres simbólica, diría yo, en que no tiene que pagar la sala cuna. Sin embargo, conversaba también con algunas de las empresas en que he estado negociando últimamente negociaciones colectivas y decía, nosotros ya sacamos la cuenta, nos va a salir lo mismo a las empresas grandes. A las empresas medianas ya empezamos a sumar y restar y quizás le empieza a significar un costo. Pero a las pymes o a las pequeñas y a los emprendedores es un costo adicional que tienen muchísimo miedo porque sumado al costo del aumento de las cotizaciones de la AFP podría ser la diferencia entre la sobrevivencia o no de estos emprendimientos. Por lo tanto, ahí se nos relativiza esta intención del proyecto de mejorar las condiciones de incorporación, dado que las pymes son las que generan mayor empleo y generan mayor empleo para mujeres. Por lo tanto, ahí creo que es un tema que hay que estudiar un poco más.
Respecto del financiamiento, que ya lo he dicho un poco, esto de no asegurar el 100% del costo me hace también, me complica. También me complica el que haga responsable a las madres que tienen situación de trabajo distinto al que operan los jardines infantiles, que son las muchísimas y cada vez más mujeres que trabajan en sistemas de turnos. ¿Cómo resuelven el cuidado de los niños? Hoy día, aquellos que han podido negociar colectivamente han negociado el optar por otras formas. Y de hecho, no sé cómo se compatibiliza con el dictamen de la Dirección del Trabajo que permite en aquellos casos en que no existen salacunas o no existen salacunas en el momento que las personas trabajan, el otorgar algún bono de cuidado a un tercero o un bono de cuidado directo. No lo vi en el proyecto, puede que me haya faltado estudiarlo más a fondo, pero ¿cómo se resuelve eso? Por lo tanto, aquí tendríamos otra ida hacia atrás con aquellas personas que trabajan en turno. Yo hoy día creo que si uno hace una revisión, no he visto las estadísticas en el último tiempo, cada vez son más las personas que trabajan sábados, domingos, turnos de noche, turnos de tarde y además turnos endemoniados, que no son todas las tardes, todas las noches, sino que un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la noche. ¿Cómo hace una madre que tiene un niño de 7 meses para cuidarlo si la sala cuna lo ofrece? De hecho, el proyecto dice, la madre se encargará de resolver lo que le falte, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de trabajadoras que tienen ingresos altos y que complementan los ingresos de la familia, se resolverá. Pero cuando estamos hablando de mujeres que tienen ingresos mínimos o muy cercanos a los mínimos y son jefas de hogar, cero posibilidad de resolverlo. Por lo tanto, ahí la amenaza es que la persona, que es lo que ocurre mucho, tiene que abandonar el trabajo, no tiene opción de seguir trabajando. Un tema muy polémico siempre es el tema de la oferta y la demanda, que también lo hemos conversado mucho con las dirigentes en distintos momentos. El que exista una mayor demanda sin una oferta que responda en términos de la ley económica nomás que nos rigen, va a significar necesariamente un aumento de valor. O sea, si hay en 1 año y medio más o en 2, cuando se logre poner en ejercicio este proyecto una vez aprobado, van a haber más personas con posibilidad de incorporarse y todavía el mercado dificulta que pueda hacerse cargo dada la falta de profesionales del área formados hoy día. O sea, faltan profesionales en esta área y de hecho algunos artículos decían que estaban saliendo 1.500 parvularias al año y se necesitarían cerca de 10.000, pero es no solo las parvularias. Para generar salas cunas de calidad con estándares que pretende el proyecto, tienen que haber también personas formadas en las otras áreas. Los técnicos, las personas de alimentación, las personas de servicios. O sea, hay todo un conjunto de personas que hacen una institución de cuidado, sobre todo de sala cuna, que son niños que necesitan cuidados especiales, mayores. Y de hecho, más de una vez vemos en los medios de comunicación que hay serias negligencias en algunos en algunas instituciones o jardines que no tuvieron el control debido. Y ese, por supuesto, que es un tema también. Me preocupa mucho esto de si suben los precios y hay un tope, ¿cómo hacen? Y ahí entonces, de nuevo, la paradoja de que podría crearse alguna dificultad. La incorporación de las trabajadoras independientes, por supuesto, y las trabajadoras de casa particular, eso es innegable el avance y es algo que también hemos pensado desde siempre. Ahora, igual tiene límites como todo, porque se entiende que tienen que ser trabajadoras que estén debidamente formales como trabajadoras, aún como independientes.
El problema es que los emprendedores tienen tiempos buenos y tiempos malos. En los tiempos buenos pueden haber cotizaciones, pero en los tiempos malos todos sabemos que no hay cotizaciones, y uno de los requisitos es tener, para ejercer el beneficio, tener las cotizaciones pagadas del último mes. Entonces ahí también hay un tema que es muy complejo. Cuando uno ha trabajado con mujeres emprendedoras, con mujeres en la informalidad, que no tienen cómo cuidar a los niños, también uno sabe qué significa. O sea, entre comer y pagar la cotización, se paga la cotización en otro momento. Y claro, si el cuidado de los niños, entonces deja de ser el cuidado de los niños un derecho garantizado, porque va a depender si la madre cotiza o no cotiza. Y eso también puede irse abajo en uno de los objetivos del proyecto, que es otorgar el cuidado a todos los niños. También hay algunas diferencias que me imagino que son administrativas, son de temas administrativos, de cuándo ejerce el derecho la trabajadora dependiente del momento que es dependiente, y la trabajadora independiente después de tener un tiempo de cotizaciones y un número de cotizaciones. Igual a mí me parece una discriminación que puede ser un poquito odiosa, sobre todo cuando hoy día tenemos una gran cantidad de mujeres que trabajan en forma independiente, y que quizás esto también va a llamar a regularizarlas, pero me quedan las dudas. Y bueno, el gran tema que me preocupa muchísimo es, y que tiene que ver también con la historia de la seguridad social en Chile en los últimos tiempos, es la administradora del beneficio. Que sea una administradora de fondo y que sea una sociedad anónima con fines de lucro, a mí por lo menos, que soy abogada vinculada a los derechos humanos, docente en seguridad social, me hace mucho ruido el que se genere una administradora con fines de lucro cuando los principios internacionales de la seguridad social dicen que tiene que ser el que administra, gestiona, otorga beneficios en seguridad social, tiene que ser sin fines de lucro. Sé que Chile no le ha hecho caso a esto y de hecho no cumple con algunos de los tratados internacionales ratificados y vigentes en el tema. Pero me preocupa que de nuevo se ponga como así sin ningún mayor análisis. Aquí no tengo solución, digamos, pero tengo preocupación sobre todo por la sospecha que hoy día la sociedad, una parte importante de la sociedad le genera las administradoras de fondos, que están bastante cuestionadas. Atención en la calidad, aquí igual me parece que me hace falta más, que sea más explícito el control de educación, de la Superintendencia de Seguridad de Educación, en lo que corresponda, y en otros temas, porque también los niños pequeños requieren cuidados en salud. Entonces, me parece que ahí hace falta un mayor énfasis. Quizás está, y de hecho dice por ahí, y otra superintendencia, pero me parece que el tema de educación, si lo que se está planteando es garantizar la educación inicial, parvularia, debiera estar bastante más explícito y con roles concretos, no solo de otorgarles el permiso al jardín para que funcione. Y ¿me queda? Quiero pedir acá al equipo del Ejecutivo que guarden un poquito de silencio. Si quieren después damos un rato, después de las exposiciones para que puedan conversar, me parece súper legítimo, pero escuchemos. Pensé que ya había terminado mi tiempo. Hay un tema de fondo que a los abogados laboralistas siempre nos preocupa, que es el tema de la distribución de la riqueza, ¿ya? Y aquí nos parece que podría generarse, y de hecho en la educación en general uno constata hoy día que hay algunas diferencias, que la madre que tenga más capacidad de copago va a tener acceso a un jardín de mejor calidad. Sobre todo en un inicio, ¿no? Que tenemos deficiencias de salas cunas. Por lo tanto, lo que se genere no necesariamente va a ser salas cunas con experiencia y con personas a cargo que a lo mejor no tienen toda la experiencia. Y ahí igual es una preocupación. No, a lo mejor no le podemos pedir al proyecto que se haga cargo del tema, pero el copago podría contribuir a una
mayor brecha entre las personas que tienen capacidad de copagar y las que no tienen capacidad de copago. Y me parece un poco raro en la medida que la educación se ha planteado que no tiene que haber copago por la universalidad del derecho a educación. Me hace ruido igual. Las propuestas. Yo no tengo demasiadas propuestas, pero me parece que el proyecto debiera hacer un mayor esfuerzo porque fuera un derecho universal garantizado de verdad, dado que todos los estudios plantean, incluso los cálculos económicos plantean que un niño en la educación inicial con todos los elementos de formación y cuidado va a ser un niño que va a contribuir mucho más a la sociedad y que le va a costar menos a la sociedad después y va a aportar al desarrollo, el desarrollo social y el desarrollo económico. Por lo tanto, incluso desde lo económico es importante este aporte que hace el proyecto, pero me parece que debiera ir más allá. En el tema del financiamiento, me parece que debiera ser bipartito, Estado y empleador, y no incorporar a las mujeres o a los padres, yo apuesto que sean también los padres, dado que esto hace la diferencia. O sea, me parece estupendo que todos los empleadores financien con todos los trabajadores, hay que revisar el tema de los pequeños, pero que las madres contribuyan, me parece que ahí hay la posibilidad de que, bueno, si las madres que tienen muchos recursos pueden pagar, a lo mejor lo pueden pagar completo. Pero yo apuesto a la universalidad, como en otros temas también. Me parece que el Estado tiene que tener un rol mayor de control de los estándares de educación y cuidado. Y algo súper importante, me parece que tampoco hay que dejar solo al mercado la promoción y capacitación de las personas que deban incorporarse a esta área de servicio que se proyecta de mejor manera con la ley. Y por último, creo que hay que hacer el intento, sé que no es fácil, de que el órgano administrador sea sin fines de lucro y no una sociedad anónima. Y me parece que hay posibilidad, hay margen para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Le vamos a dar la palabra ahora a Julia Requena de la CUT, vicepresidenta de la Mujer, para que nos dé su opinión respecto al proyecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y agradecer la invitación para también poner en este caso la opinión de la Central Unitaria de Trabajadores con respecto a este proyecto de ley. Voy a entregar algunos antecedentes, por lo tanto voy a leer algunas de las cifras que nosotros traemos hoy día para hacer un comparativo de lo que hoy día hay. En nuestra sociedad, tradicionalmente las mujeres hemos tenido la responsabilidad por el llamado trabajo reproductivo. Esto es el cuidado de la casa y de quienes en ella habitan, como diferenciado del trabajo productivo, que implica intercambios monetarios en el mercado y que está reservado a los varones. Algunos cambios sociológicos de la importancia, tales como la entrada masiva de las mujeres al mundo del mercado y la modificación al tamaño de la familia, derivada de una caída sostenida en la tasa de fertilidad, han provocado una crisis en este modelo que han llevado a replantear el equilibrio o mejor la relación entre dos o más importantes espacios de la vida en cualquier persona, lo que nosotros de alguna manera llamamos familia y trabajo. El aumento de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo ha generado muchas veces que el cuidado de los hijos termine siendo un impedimento de todo para poder trabajar. Esta situación dificulta el ingreso de la mujer en el mundo del trabajo, siendo el cuidado infantil una responsabilidad de carácter tal que termina por diversos factores como siendo solamente una responsabilidad de la mujer. Nuestro sistema en materia de cuidado infantil parte por varias premisas. El Estado da asistencia al cuidado infantil y centra su efecto en las familias más desposeídas económicamente. Lo anterior genera un supuesto que es bastante perverso, que es, por ejemplo, que la mayoría de las familias no vulnerables pueden hacerse cargo del cuidado de los hijos. Podemos decir que este supuesto nosotros creemos que no lo es y que nos parece más claro que esta información que ha realizado un estudio del Centro de Investigación, el CIA, y el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló en el 2016
que en Santiago faltan 33.653 vacantes para salas cuna de niños de 0 a 2 años y que se necesitan otros 45.688 cupos para niveles medios y medios mayores de 2 a 4 años. En resumen, solo en la capital se necesita, de acuerdo a este estudio, más de 79.000 cupos. Por otra parte, desde el punto de vista del empleador, las empresas otorgan dependiendo si existen contratos colectivos vigentes o dependiente de la cantidad de trabajadoras. La ley obliga a hacerse cargo de esta, pero sin tener el rol relevante en el ejercicio de un derecho que es parte del concepto global de seguridad social. El Código del Trabajo actualmente se ocupa de la protección de la maternidad a partir del artículo 194, con una muy especial particularidad, dado que de conformidad a la norma señalada y sus derechos garantizados que corresponden a la madre trabajadora y en casos excepcionales al padre trabajador. Son de aplicación general, vale decir, tienen vigencia tanto en el sector público como en el sector privado, con lo cual se extiende para estos efectos el ámbito de la aplicación de este cuerpo legal, determinado por el artículo 1, por otra parte en el artículo 194 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, inciso 3 del Código del Trabajo. Se refuerza el reconocimiento del derecho a la no discriminación, prohibir certificado o test de embarazo como requisito para condicionar la contratación, permanencia, promoción o movilidad del empleo de las trabajadoras. De esta forma, una vez más, la legislación nacional busca reconocer y garantizar la igualdad formal de las mujeres frente a los hombres en el trabajo. También se cuenta con permisos, subsidios asociados, postnatal parental, licencia por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año, permiso parental, el costo del empleador, permiso por enfermedad de un hijo menores de 18 años. El derecho a sala cuna, según el artículo 203, ve algunos aspectos de esto, como por ejemplo beneficia el número reducido de trabajadoras, desalienta la contratación de mujeres en edad fértil, el 80% de las empresas contratan menos trabajadoras y el 12% opta por no contratar mujeres. El derecho cubre solo hasta los 2 años de vida del menor. En relativo a estas cifras, la cobertura de salas cuna en la empresa podemos decir que, de acuerdo al ENCLA del 2011, el 85,9% de las grandes empresas, el 39,8% de las medianas empresas y el 6,2% de las empresas pequeñas están obligadas a proveer la sala cuna. El 27,6% de las empresas obligadas a otorgar sala cuna no cumple con esta condición social. En lo relativo a la cantidad de mujeres en edad de trabajar, el 47,8% de las mujeres participan en el trabajo remunerado. En el tramo etario de 20 a 49 años, es decir, que las mujeres en edad de crianza, el porcentaje es de un 63,5%, y ahora en lo relativo a la brecha de participación salarial, en el año 86 la brecha era de 45 puntos porcentuales. En el año 99 la brecha aumentó a 45,1, llegando a la actualidad a un 28,8 porcentuales. Desgraciadamente las cifras ocultan otra gran desigualdad en Chile. La participación femenina fluctúa entre el 25% y el 33% de los primeros deciles. En cambio, los deciles de mayores ingresos es cercana a un 60%. Lo anterior da cuenta que las mujeres en condiciones más precarias, que más lo necesitan, presentan peores indicadores en la participación en el trabajo remunerado, lo cual refleja cómo este asunto también pega en los temas relativos a la desigualdad. La falta de cuidado infantil accesible y la calidad también es factor de desigualdad en la educación. La asistencia a los padres en la atención del cuidado y la educación preescolar de sus hijos contribuyen a la igualdad al acceso a la educación. Por último, es caso señalar que los cuidados infantiles prestados por instituciones del Estado son regla general en Europa, especialmente en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en Hungría.
Los cuidados infantiles a primera infancia y educación representan un gasto del PIB de un 1,0%. Nosotros como CUT nos parece muy necesario avanzar en la idea de legislar con respecto a esta materia. En el mundo sindical, hace décadas que se viene pidiendo una modificación en esta materia que elimine el requisito perverso de las 20 mujeres necesarias para activar el beneficio de sala cuna. Si bien es cierto, estamos de acuerdo en la idea de legislar, creemos que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo se aleja de varios principios que las organizaciones sindicales desde siempre han señalado. Y uno de estos son la corresponsabilidad familiar. En nuestra opinión, el proyecto pierde la oportunidad de avanzar en esta materia de corresponsabilidad. Al no incluir a los hombres, dejó un flanco pendiente y una aspiración largamente definida. La corresponsabilidad parental, pues no contempla la posibilidad de que los hombres trabajadores tengan también acceso universal al derecho y al cuidado de sus hijas e hijos. Esto era la oportunidad para avanzar en esta definición de roles de padre y madre, aspecto clave que esperamos que se discuta y se integre en este Congreso. La discriminación a hijas e hijos de madres que no trabajan. La iniciativa legal determina el acceso al beneficio universal en la medida que existan cotizaciones previsionales continuas y discontinuas. Lo anterior es discriminación respecto a la situación actual. El derecho a acceder a sala cuna no puede depender de la situación laboral del padre o de la madre. Si el cuidador pierde su empleo, el niño y la niña no debe ser involucrado ni perder su derecho a sala cuna, porque junto con ser un derecho laboral, es ante todo uno de los derechos fundamentales de los niños. En este mismo contexto, la segmentación perversa del derecho a este beneficio, como exigir determinadas horas de jornada laboral, de 30 o más horas tendrán derecho al 100% del beneficio, de menor de 30 horas hasta 15 horas solo 2/3 del beneficio, y aquellas que tengan una jornada por menos de 15 horas no tendrán este beneficio. Ahí hay un tema muy severo que yo creo que debe ser analizado, porque se instala un proceso de discriminación salarial que va al contrario del trabajo y de lo que hemos hecho desde el mundo sindical, que es mejorar las brechas salariales entre hombres y mujeres. Aquí hay una instancia que de verdad es bastante digno de poderlo conversar. Problemas de oferta de salas cunas. De acuerdo a un estudio realizado por Educación 2020, Chile no cuenta con la cantidad necesaria de profesionales de la educación parvularia para que pueda ser puesto en marcha el proyecto que busca ampliar el derecho, que hoy solo tiene a las madres que trabajan en empresas con más de 20 mujeres. Son unos 11.000 nuevos profesionales los que se necesitan para poder cumplir con la propuesta que beneficiará a las madres y padres de los hijos hasta los 2 años, y que según el INE serían 700.000 niñas y niños. De acuerdo a estos datos, el Mineduc actualmente recibe anualmente 1.500 educadoras de párvulos, por lo que se necesitan al menos 7 años para cortar la brecha entre la cantidad que se requiere y los que egresan, de acuerdo a lo señalado por este organismo. Monto y beneficio del copago. El proyecto contempla como beneficio entregar 245.000 pesos por niño o niña para acceder al beneficio de sala cuna. Sin embargo, y a modo referencial a nivel nacional, el costo promedio de las salas cunas privadas es de 301.298 pesos por niña o niño. Y aún no hay ninguna región del país donde los aranceles sean menores a 274.000 pesos. Esta diferencia en la práctica podría restituir el copago por parte de las familias, segregándolas según su capacidad económica. Nos parece que es preocupante retroceder en la inclusión educativa y profundizar en la exclusión desde la edad más temprana. Exclusión del sector público.
En esta iniciativa legal no se hace ninguna mención al sector público, más aún cuando gran parte de la cobertura de salas cunas para las familias más vulnerables los hace el Estado mediante Junji, Integra y BTF. No se observa en el proyecto una mirada respecto a las instituciones del Estado que realizan estas tareas, ni tampoco respecto al rol público del cuidado infantil. Situación de los niños y niñas que cumplen 2 años. Creemos que la norma debe considerar alargarlo hasta los 3 años y terminando el año calendario. O sea, si un niño cumple los 2 años en junio, julio, julio, que se extienda el beneficio por todo el año. Porque también se puede dar, como supuestamente el proyecto dice, que va a haber un fondo que es el que va a entregar el beneficio. Eso dice que entonces si el niño cumple la edad en el periodo del mes que sea, se termina el derecho al beneficio y el niño a mitad de año seguramente va a quedar sin protección y sin tener acceso a la sala cuna. Entonces, en ese aspecto nosotros estamos proponiendo ahí que se alargue a los 3 años. Derogación del aporte fiscal del seguro de cesantía. No estamos de acuerdo como CUT en que el Estado deje de aportar al seguro de cesantía. Las condiciones del aporte tripartito de este fondo hace necesario fortalecer los mecanismos de aporte y no terminarlo. El proyecto de ley evidencia ciertas carencias en su propuesta de regulación. Al respecto, el actual régimen legal y la interpretación de la Dirección del Trabajo han permitido establecer una modalidad de cumplimiento alternativo cuando existen determinadas particularidades o condiciones de trabajo que impidan el acceso o uso o concurrencia a una sala cuna, tales como los lugares alejados del centro urbano o turnos nocturnos. Lo anterior a la fecha se ha solucionado mediante la habilitación excepcional de un pago de bono en forma directa a la trabajadora o mediante convenio de prestación de servicio con quien cuidare al menor en el hogar o en un lugar que optare la trabajadora. En lo relativo a este punto, en el proyecto omite referirse a estas situaciones, por lo que quedará entregada su definición a la discusión parlamentaria o bien, como ocurre en la actualidad, al ejercicio y potestades de los organismos fiscalizadores. Para la Central Unitaria de Trabajadores es relevante dejar establecido que por los antecedentes antes ya mencionados, no es un proyecto universal, no propicia la corresponsabilidad familiar. Al crear una nueva administradora anónima de fondo, queda de manifiesto que es una oportunidad para mercantilizar la educación inicial, único sistema que hoy en día es de total responsabilidad del Estado y que debería fortalecerse como una política social de Estado, tal como lo hacen los países anteriormente señalados, asegurando el bienestar de las madres y padres trabajadoras, como asimismo el bienestar de los niños de este país. Esas son algunas de las indicaciones que la Central Unitaria o aprehensiones que tiene con respecto a este proyecto. Muchas gracias, Julia, y entiendo que vienes acompañada por las consejeras Grimilda Bruna, Así es. Georgina Cortés y Andrea Palacios de FECEMAP, las señoras Alejandra Muñoz y Giselle Valenzuela de Junji y la señora María Isabel Escobar. Sí, sí, para que queden hay también algunas de ellas registradas. Pero muchas gracias por la invitación. Les vamos a dar la palabra ahora al presidente de la ANEF, a Carlos Insulza Rojas, que nos acompaña junto con la vicepresidenta de la Mujer de la ANEF, a Marcia Lara. Carlos. Muchas gracias, presidenta. Queremos agradecer la invitación a esta sesión para exponer la visión que desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales nos hemos hecho de la evaluación del proyecto de ley en interacción con nuestras afiliadas, particularmente de las organizaciones que provienen del mundo de la educación, que son afiliadas a la ANEF. Nosotros hemos venido, y Julia lo recordaba, planteando desde el mundo de los trabajadores la necesidad de avanzar sustantivamente en materias de cuidado infantil.
Nuestras aspiraciones durante muchos años habían ido en la línea de ampliar, de instalar la corresponsabilidad, ampliando el derecho a los padres como una forma también de abordar las materias de discriminación de género en nuestra sociedad, de avanzar en cobertura para pasar de los 0 a los 2 años que hoy día a tener una continuidad educativa de los niños y niñas de nuestro país, y también de eliminar las discriminaciones a propósito de números o de los trabajadores independientes que en el marco actual se ven impedidos de acceder a este formato de protección de la infancia y también de compatibilización laboral y también en materias de calidad. Lo cierto es que nosotros vemos que este proyecto de ley aborda muy marginalmente estas preocupaciones y nos parece que avanza en una línea que nosotros al menos no compartimos respecto de los formatos de implementación. Para abordar esta discusión a nosotros nos parecía, y lo dijimos en distintos espacios parlamentarios con el gobierno, en distintos momentos, que había que resolver adecuadamente la opción entre que esto siguiera siendo un derecho de carácter laboral asociado al trabajo de las madres o padres, como queríamos nosotros, financiado por los empleadores, para plantearse si íbamos a avanzar en nuestro país hacia un rango de cobertura universal en marco educativo. Y lo cierto es que tenemos un proyecto que de educación no solo no está patrocinado por el Ministerio de Educación, sino que no dice nada. Entonces, eso nos parece de una complejidad enorme, porque finalmente el proyecto de ley lo que parece tener como criterio de fondo es que la instalación debe ser suficiente para resolver las problemáticas que están enunciadas como fundamentos del proyecto de ley. Y a nosotros nos parece que la larga experiencia que se ha hecho en nuestro país en términos de instalar los mecanismos de mercado y de lucro en el centro de la cobertura de derechos sociales demuestra tajantemente no solo de que eso es falso, sino que además ese tipo de formatos degradan los sistemas públicos existentes y tensionan finalmente los derechos en marcos que los hacen irresolubles. Claro, uno deberá reconocerle al proyecto de ley que avanza en la eliminación de la discriminación de empresas de menos de 25 personas o busca formatos de incorporación bastante limitados, por lo demás, de trabajadores independientes. Pero ha sustituido ese rango de discriminación para extraer del marco de regulación general a casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras que somos los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector público efectivamente nos regimos por normas propias, nos regimos por el estatuto administrativo y por las leyes que rigen a nuestro empleo y a nuestras instituciones. Pero en términos de los derechos sociales generales, nosotros nos hemos regido siempre por las normas del Código del Trabajo y por las normas que rigen al conjunto de los trabajadores del país, y el 203 era un ejemplo claro, es un ejemplo claro de ello que aquí se busca modificar y eliminar. Por tanto, la cobertura de los trabajadores públicos quedaría asentada únicamente en la particularidad de un empleador en el país, no es uno solo, porque también los municipios son siempre distintos y están cubiertos en esta misma lógica, que abordaría este derecho de una manera completamente diferente. Lo cierto es que a nosotros eso nos parece de una gravedad extrema, y la única justificación que tiene es que este proyecto de ley, cuando uno lo lee continuamente, es un proyecto de ley que tiene un componente absolutamente centrado en los componentes financieros de regulación de mercado de lo que está realizando. Este es un proyecto que podría haber presentado perfectamente el Ministerio de Hacienda, pero no. Entonces, cuando uno mira y trata de entender las razones de por qué el sector público está excluido, son absolutamente evidentes. Tiene que ver con la marginación de los trabajadores públicos de otro derecho que nosotros hemos reclamado como derecho social durante mucho tiempo, que es el derecho del seguro de cesantía. Entonces, como aquí se está buscando generar un camino de financiamiento por esa vía y los trabajadores públicos no contamos con ese derecho, entonces hoy día no se nos puede incorporar. Entonces a mí me parece que aquí estamos ante un proyecto de ley que no solo profundiza falencias existentes, no solo mantiene falencias existentes, sino que las profundiza para evitar entrar en materia de costos. Particularmente complejo a nosotros nos parece que respecto de el mundo público y particularmente la Junji, que se hace cargo de estas materias, este proyecto de ley obvíe completamente los roles de las instituciones públicas en esta materia. Se dirá que efectivamente el aseguramiento de la calidad corre por otros carriles, y que hoy día, existiendo una subsecretaría de educación parvularia, existiendo una superintendencia que tiene funciones al respecto, ese es el camino de aseguramiento. Lo cierto es que ante las demandas y requerimientos que una ampliación de cobertura como la que este proyecto se plantea
que evidentemente ha sido planteada en datos por la central aquí. A nosotros nos parece que no hay ninguna posibilidad que con los escasos recursos que hoy día están funcionando esas instituciones, las de regulación y de control, haya capacidad de garantizar ese aseguramiento de calidad, y a lo que vamos a estar enfrentados es a la instalación de un instrumento de administración de fondos con fines de lucro fuera de los marcos de la seguridad social, como se explicaba, que va a financiar a otros entes que se van a crear con fines de lucro para intentar suplir finalmente un derecho que por esta vía a nosotros nos parece evidente que no va a tener el destino que se busca. A nosotros nos parece que en esta materia, tal como lo hemos dicho respecto del mundo de la educación, en materia en la que hoy día se legisló durante el periodo pasado y hoy día está en proceso de recuperación de la educación pública, se requiere más y mejor Estado y no mecanismos de financiamiento de estas características que finalmente bajo el impulso de las necesidades y de las demandas en esta materia generan se están poniendo en servicio objetivos absolutamente diversos de lo que están declarados como matrices del proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. No sé si Marcia... Marcia, ¿quieres agregar algo? Buenas tardes a todas y todos. Dar las gracias por esta instancia de participación para nosotros como ANEF. Es vital representar la voz de todos los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, en el proyecto entendemos que hay una falta que se nota a todas luces, que es la participación en este proyecto del Ministerio de Educación. Hoy día, el cuidado infantil merece que el Estado se haga parte y se haga cargo. ¿Y a qué me refiero con esto? Chile ha sido pionero en la educación parvularia en América, y en América Latina, sobre todo. Y hoy día notamos que con este proyecto efectivamente hay un claro retroceso. El cuidado infantil es clave en la etapa de los 0 a los 4 años, y lo indica la OCDE y lo indica la UNICEF. Y por ello, para nosotros es de real importancia que esté la participación en este trabajo, en esta mesa del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvularia, como bien lo ha dicho nuestro presidente de la ANEF. Porque hoy en día, efectivamente, que este proyecto, uno saluda la iniciativa, porque efectivamente años que llevamos luchando por una ley de salud universal, pero sí también debe ser acorde a lo que hoy día se está legislando y lo que ya está en ley, que es que las salas cunas cuenten efectivamente las condiciones y los recursos necesarios. Y como ya se ha dicho anteriormente, efectivamente, para que esta ley pueda ser efectiva, vamos a requerir, y no sé si este proyecto lo tiene en algún estudio aparte, cuánta es la cantidad de establecimientos que vamos a requerir, cuánta es la cantidad de personal técnico calificado vamos a requerir para que efectivamente nuestros hijos, nuestras hijas cuenten con una educación efectivamente de calidad en la primera etapa, porque es fundamental. Y por ello es necesario la participación también de los trabajadores que están en esto día a día, y no está la voz de los trabajadores en este proyecto. Y por otra parte, efectivamente, los funcionarios públicos nuevamente somos discriminados. Efectivamente, hoy día estamos reglados por el artículo 203 en cuanto a lo que es el derecho a la sala cuna, pero no todos recibimos el mismo beneficio. Existen ministerios de primera categoría, de segunda categoría, porque efectivamente hay un dictamen que indica que la cobertura de la sala cuna debe ser pagada por el empleador, pero punto y arreglón seguido indica siempre y cuando cuenten con los recursos. Por lo tanto, hoy día tenemos simplemente un copago. Creemos que debemos de avanzar. Chile debe avanzar hoy día en estas materias, pero de buena manera y con un proyecto bien hecho y que efectivamente no se lucre. ¿Quién va a administrar esto? Lo dice claramente la ley, pero finalmente uno que ve que va a haber un lucro. Pero queremos que sí se privilegie la educación en esta etapa inicial de los niños. Y hoy día eso no se está viendo en el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Esta sesión está siendo televisada, entonces creo que siempre es bueno, sobre todo para los que no han seguido el debate, recordar algunas cosas.
Este es un proyecto que modifica el Código del Trabajo, el actual artículo 203, que tal cual como se ha señalado acá, y yo creo que lo han repetido en todas las exposiciones, solo el 11% de las empresas en nuestro país tiene más de 20 mujeres trabajadoras. O sea, si eso no es un avance, yo quiero reafirmar. O sea, aquí incluso nosotros refundimos proyectos de iniciativa parlamentaria porque es un tema, lo recordaba Carmen, desde el 2003 se está trabajando, o sea, que hay un avance sustantivo que se hace desde nuestra legislación laboral. Tuvimos la sesión pasada, todo el tema de educación, no sé si fue la pasada o la antepasada, destinamos un tiempo, o sea, aquí se está pensando en salas cunas que cumplen criterios de calidad, del fortalecimiento de la institucionalidad, eso está en el ánimo de esta discusión y lo reafirmo porque no quiero que se preste como equívoco respecto al trabajo que estamos haciendo. O sea, aquí tenemos una tremenda oportunidad de avanzar en el cuidado efectivamente de los niños entre los 0 y los 2 años cuando son hijos e hijas de madres y padres trabajadores, ese es el objetivo que tenemos. Pero en respecto de los funcionarios públicos, para nosotros era muy importante escuchar a la ANEF porque hay un tema donde ya vivimos la experiencia del postnatal, donde finalmente un derecho sin tope respecto al postnatal parental significó disminuir ese derecho en el caso de los funcionarios públicos. Hoy día los funcionarios públicos tienen en el sector centralizado el derecho a sala cuna cubierto completo. ¿Ya? O sea, si nosotros ponemos expreso a esta ley, se suman los funcionarios públicos, lo dejamos sujeto al tope de 245. Eso es parte de lo que tenemos que arreglar. Obviamente, todos compartimos y vamos a trabajar en eso en la discusión en particular. Pero hay una realidad que es distinta, donde lo que queremos es que se mantenga un beneficio que tienen hoy día los funcionarios públicos, insisto, del sector centralizado, que bueno, yo no votaría a favor, creo que ningún parlamentario acá, de rebajar esos derechos. ¿Ya? Por eso hay una realidad que es distinta y yo entiendo que el no ponerlos explícitamente tiene que ver con reconocer esa realidad. Pero también, lo conversábamos con Julia en un foro al que me invitaron en la CUT, hay una diversidad de realidades. No es lo mismo un trabajador que está en un municipio donde la norma se aplica distinto y ahí hay distintas realidades. Entonces, lo que nosotros necesitamos para que este proyecto responda de mejor manera a esas distintas realidades es que nos ayuden a entenderla. ¿Cómo se aporta? En el caso de un ministerio es súper simple y hoy día funciona. Y yo creo que sobre eso lo que nosotros tenemos que reafirmar es que no hay cambios en el texto, anticipándome a lo que vamos a discutir después. Pero ¿qué pasa con ese otro mundo de funcionarios públicos que hoy día no tienen garantizado el derecho o depende de la autoridad de turno o depende del financiamiento? ¿Se requiere diferenciar? Esa es la pregunta que esperamos que nos ilustren de alguna manera, dándonos a conocer cómo funciona en la práctica. ¿Ya? Esa es una de las tareas que tenemos nosotros para abordar después la discusión en particular, ¿ya? Para que no se entienda distinto. Acá no están excluidos ni sería tampoco el objetivo de nadie dejar fuera a los funcionarios públicos, pero aprendiendo de nuestras propias experiencias en tramitación de proyectos, que esto no signifique rebajar un derecho que hoy día tienen garantizado. Le voy a dar espacio a los colegas para hacer consultas, pero no sé si antes los ministros quieren hacer alguna observación o hacerse cargo de alguno del planteamiento. Senadora, ¿tiene alguna consulta? Gracias, Presidenta. Solo comentar algunos temas porque el otro día estuvimos juntos con usted, Presidenta, en la presentación de los resultados del estudio que realiza Comunidad Mujer, el GET 2018, en Género, Educación y Trabajo. Y creo que ahí hay hallazgos bien importantes, no solo porque se trata de un estudio longitudinal que nos permite tener una perspectiva al menos en 3 generaciones de mujeres, sino que por un lado constata cosas que ya sabemos, que el tema y la variable educacional en el caso de las mujeres ha sido una variable gravitante para la incorporación al mercado del trabajo remunerado. Y eso también explica que la tasa de participación laboral se haya incrementado de manera significativa en Chile, a pesar de que si lo comparamos a nivel internacional, seguimos en deuda, pero hemos tenido un salto en esa línea. Y por lo tanto esa realidad yo creo que nos demanda este cambio, que yo creo que tiene como norte, y eso es algo que hemos compartido con el Ejecutivo, con la Presidenta,
que el horizonte obviamente que es un derecho para todos los trabajadores y trabajadoras y que tenga carácter universal. Ahora, efectivamente, es de 0 a o del 203, que es altamente discriminatorio en el Código del Trabajo. Entonces, yo primero, y por las otras ponencias que he escuchado en algunas comisiones que he participado, quiero valorar porque en general lo que escucho es que hoy día todos entendemos que una de las principales brechas, y por eso había citado el estudio GED 2018, es que el tema del cuidado, que tiene que ver con los estereotipos, que tiene que ver con una serie de variables de género que muchos de ustedes entienden perfectamente. Creo que desde ese punto de vista la ley de salud universal al menos rompe con eso y abre un buen debate que es el que vamos a sostener en este ejercicio. Y entiendo cada ponencia como un aporte sin duda, pero creo que tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo, primero de terminar con el artículo 203 del Código del Trabajo. Creo que ahí, al menos yo escucho de manera más o menos unánime en las instancias que he participado, que es el primer paso. Comparto, sí, y creo que será parte de las conversaciones, el tema del financiamiento, la administración de los fondos, creo que va a ser una de las variables que vamos a tener que abordar entre todos, de tal forma de dar garantías que garanticen el derecho. Si al final estamos hablando de eso. Claro, la abogada efectivamente decía que una variable de la administración que sea una agencia con fines de lucro en el fondo. Efectivamente creo que es una variable que vamos a tener que abordar, pero nos va a permitir efectivamente romper con esta discriminación que solo hoy día el 11% de las empresas cumplen y nosotros entendemos perfectamente por qué. El tema del copago, evidentemente vamos a tener que resolverlo entre todos, y ahí no hay otra. Plantea también la madre que tiene una mayor capacidad de copago, va a tener acceso a una mejor sala cuna, no es el espíritu de los proyectos que se han fusionado. Y el tema, yo diría que son las grandes variables que nos va a tocar responder a todos, y espero que lo podamos sacar adelante, pero quiero también valorar, como lo hace la presidenta, de que tenemos la oportunidad de romper un artículo que ha sido altamente discriminatorio, porque el cuidado no va, la conciliación de la vida familiar y laboral es la principal barrera que tenemos las mujeres para ingresar a espacios laborales. Así que eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Durana, ¿no? Entonces, ministro. Gracias, presidenta. Brevemente quiero hacerme cargo de algunos aspectos. Yo sé que la ministra y algunos de los asesores, a lo mejor, si usted lo autoriza, ofrecer la palabra para que profundicen en algunas cosas más técnicas, que sería bueno despejarlas, porque entiendo que en proyectos complejos puede haber algún malentendido. Ciertas cosas generales. Aquellas trabajadoras o trabajadores que hoy día tienen contratos privados o colectivos con beneficios por sobre la ley, ya sea porque la cobertura es mayor o porque no teniendo acceso a la cuna de acuerdo a la ley la tienen, todo eso se mantiene vigente por norma expresa del proyecto de ley. ¿Ah? Por la vigencia del contrato, evidentemente. Yo no puedo por ley obligarle a alguien a que mantenga el contrato infinitamente. Eso sería absolutamente inédito e ilegal. Pero, ministro, si me permite una interrupción, yo entiendo que también lo que planteaban eran no solamente los que están dentro de contratos colectivos, convenios colectivos, sino una trabajadora que hoy día tiene el derecho en una sola cuna de un costo mayor de 245, que se podría ver enfrentada, que tiene que ir a otra sala cuna porque no le van a cubrir el total que la empresa hoy día ya le cubre. Eso se interpretó bien, ¿no? Todo lo que sea pactado individual o colectivamente por norma expresa del proyecto de ley se mantiene vigente. Y el solo hecho de que entre en vigencia esta norma no deroga aquello que ya se pactó individualmente. Ahora, evidentemente que el contrato colectivo tiene vigencia y en 2 años más o 3 años más, cuando se negocie colectivamente, si el sindicato decide no negociar el beneficio nuevamente, por las razones que fuera, porque prefiere este beneficio, la ley no puede obligar a las eternas futuras negociaciones de los sindicatos de las partes. Pero los derechos adquiridos en los contratos individuales y colectivos mantienen por ley vigencia aun cuando surja este sistema. Eso es categórico. Segundo, cuando se exige la cotización,
del último mes, lo que se está diciendo, tal como lo hemos dicho, es que se trata de un beneficio para las madres trabajadoras. Y en consecuencia, sean ellas que coticen, sus empresas que coticen en caso que sean dependientes, o sean ellas, dependientes, o sean ellas independientes, lo que se exige es que tengan la última cotización pagada, entre otros requisitos. Ahora, evidentemente que esto, en caso de que la mujer pierda el trabajo, desde luego tiene el derecho, y es dependiente, tiene el derecho a seguir cotizando como independiente para mantener el beneficio. Y también está en evaluación, y con altas posibilidades de que esta comisión las acoja y nosotros también, aplicar el seguro de pago de cotizaciones cuando se pierde el trabajo para que la cotización, para que el seguro la cubra y por tanto no pierda el beneficio de forma inmediata. Es una propuesta que surgió de esta comisión y nosotros la acogemos en general con buenos ojos. Pero es evidente que la última cotización que se exige es para, efectivamente, acreditar algo de la esencia que es este beneficio, que es para las madres trabajadoras, sean dependientes o independientes. Ahora, la discusión si esto lo administramos con o sin fines de lucro. A ver, seamos claros, yo sé que en esto hay toda una discusión ideológica. Queremos que, más allá de que tenga fines o no de lucro, queremos que quien administra esto lo administre sin cobrar, porque lo que estamos creando aquí es una entidad, es un fondo, y ese fondo, la administración de ese fondo se va a licitar. Como se licita la administración del Fondo del Seguro de Cesantía, cómo se administra la administración de fondos de la ley sana, cómo se administra en la ley de accidente del trabajo. Las propias mutualidades no tienen fines de lucro, pero cobran al empleador un costo de administración. Y aquí se establece que tiene que tener giro único. Por tanto, no es una empresa que va a salir a administrar el fondo de cesantía y en la tarde la empresa va a hacer clases de química y después va a ser preuniversitario. No es una entidad de multigiro, es un giro único. Se va a constituir para esto, para administrar el fondo, como ya hoy día lo hacemos en varias instituciones de seguridad social. Por tanto, cuando dice que tenga fines de lucro, aquí no. Aquí se va a cobrar por una comisión que está establecida por ley, como lo hacen todos los fondos que hoy día administran y que acabo de nombrar. Y es giro único, por tanto no es la misma institución que va a hacer otro tipo de negocio, ni va a vender las bases de datos. No, esto no es eso. Es un fondo que se crea cuya administración se licita. Entonces, miren lo que le voy a decir, aun cuando uno dijera que solo pueden administrar el fondo entidades sin fin de lucro, van a cobrar igual, como son las mutualidades. El punto es que vamos a excluir la cantidad de gente que se va a interesar en administrar esto. Y en cualquier evento, sea con o sin fin de lucro, la que va a administrar el fondo no puede hacer nada más que administrar el fondo, porque es giro único. Entonces, para despejar esto, porque el temor es, mire, va a venir la empresa del holding X que tiene retail o que tiene un almacén y va a ser uno de los negocios de eso. No es eso. Basta leer el proyecto que se exige giro único. Después me pareció entenderlo, puede ser que haya habido un error en mi comprensión, que lo que se estaba pidiendo es un financiamiento bipartito, es decir, que el Estado ponga plata. Pone plata. Aquí el Estado pone plata y el empleador pone plata. Solo bipartito. Entonces ahí está la discusión del copago. Ok. El Estado pone plata aquí. Después, algunas frases que yo no me quedo mucho en la literalidad, pero por lo menos permítame despejarlas, dado que esta sesión es pública, respecto a los trabajadores de jornada parcial, o que trabajan algunos días a la semana, que se dice, entiendo que lo dijo la CUT, aquí cuando se establece que el beneficio no va a ser completo para un trabajador que tiene jornada parcial, es decir, que trabaja solo algunos días a la semana, se inicia un proceso de discriminación salarial. Yo quiero hacerme cargo de eso. Si hoy día es así, hoy un trabajador que trabaja 2 días a la semana tiene derecho a hacer alguna 2 días a la semana. Hoy es así. Entonces, no digamos de repente frases que confunden como si estuviéramos cambiando. Hoy se dice que el derecho a pasar la cuna es por los días en que él concurre al trabajo. No obstante eso, también un aspecto que hemos conversado con la ministra y que vamos a acoger es simplificar este tema de las jornadas y el acceso a la cuna por razones bastante atendibles que no entremos a profundizar. Después se dice
bueno, yo me imagino que esto no es necesario, pero como los representantes de la ANEF en varias de sus intervenciones hablaron de que se excluye el sector público, yo quiero entender bien, a pesar de que ya lo dijo la senadora Goich, primero, no se excluye ni tácita ni expresamente. O sea, hay norma expresa que los incluye, que deja vigencia el artículo 203 para los funcionarios públicos, que tengo acá el dictamen de la Contraloría, que es categórico en señalar, ¿dónde está la parte? Sí, que el beneficio es gratuito para los funcionarios públicos. Dice textualmente, el beneficio de Salacuna es una obligación impuesta por la ley al empleador. Su concesión debe ser enteramente gratuita para los hijos de su personal femenino, cualquiera sea la modalidad elegida para otorgarlo. Y, por tanto, la exclusión no es tal. Expresamente se dejan vigentes las normas para que el sector público mantenga el beneficio. Ahora, para aclararlo bien, si lo que quiere y si tiene el mandato al presidente de la ANEF para señalar aquí que lo que él quiere es derogar estas normas e incluir el sector público en este beneficio del fondo, estamos dispuestos a estudiarlo. Si eso es lo que sus funcionarios le mandataron a usted y no quiere este beneficio y quiere cotizar y obtener el beneficio como el resto de las trabajadoras, por supuesto que estamos dispuestos, pero no, lo que no puede ser es que digamos que los excluimos si lo que se quiere es mantener los beneficios actuales. Yo me imagino que lo que quiere es eso. Nosotros pensamos en eso, porque los beneficios actuales en el 100% de los casos son mejores que los que se otorgan a través o los que se van a tocar a través de este fondo. Yo en eso es súper importante despejarlo. Incluido las empresas públicas que el dictamen les alcanza la cobertura. Respecto a las corporaciones municipales, la senadora tiene un punto. Si bien es cierto, el proyecto de ley establece que las corporaciones municipales, cuando se trata de personas contratadas con contrato del Código del Trabajo, sí son parte de este fondo, debemos despejar eso porque el dictamen también señala que sí tienen el beneficio público. En consecuencia, tenemos que, de frentón, resolver en la discusión si las vamos a dejar con uno u otro, probablemente, definitivamente el mejor de los dos beneficios. Pero hoy día la ley establece que las corporaciones municipales, cuando son contratos privados, sí tienen acceso a este fondo. Y para ir terminando, Presidenta, yo quiero hacerle un llamado. Yo entiendo que en estas cosas es inevitable tener posiciones distintas, es inevitable que hagamos debate, pero este es un tema demasiado importante desde el punto de vista de la agenda de igualdad de género, de la agenda de corresponsabilidad, a veces como para llevarlo al terreno de los eslóganes o de las frases. Y yo sé que en esto el ánimo de todos ha sido y debe ser colaborar. Y por tanto yo, el llamado que les hago es a que empujemos todos para sacar el mejor proyecto y por tanto pongamos el foco en las cosas buenas que aporta este proyecto. Yo no escuché a nadie que dijera, y me esperaba, que este proyecto inéditamente incluye derechos a la cuna a las empleadas de casa particular, que le hemos tenido postergadas por años. Ah, perdón, no lo escuché. Retiro lo dicho entonces. O lo que vale que el sistema permita que trabajadoras independientes con una cotización de 1.600 pesos o 1.500 pesos van a tener un beneficio de 250.000 pesos. Cuando hoy día la realidad lamentable de nuestro mercado del trabajo es que hay una informalidad gigante, que hay muchas trabajadoras independientes y por tanto esto es un beneficio real. Entonces, yo sé que es bueno perfeccionar los proyectos, pero no criticarlos para trabarlos. Y no estoy diciendo que aquí el ánimo sea ese, pero animarlos en el fondo y ojalá esta sea un triunfo de todos y en el mejor de los ánimos, por lo mismo, la fusión de los boletines en iniciativas anteriores de la senadora y de la senadora Nani Muñoz, lo que busca eso, es reconocer que en esto hay mucha gente que ha trabajado por mucho tiempo, que si no se pudo hacer antes, bueno, no habrán estado los recursos, no habrán estado las prioridades, lo que sea, pero hoy día lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de todos y ese es el ánimo que me gustaría contagiar a todo el mundo. Bueno, gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Ministra. Gracias, Presidenta. Si me permite usar unos segunditos, unos minutos la palabra, pero y solicitar su autorización
para que María José Abud, jefa de estudios, pueda precisar temas que son bien específicos, muy importantes tanto para las personas, las organizaciones que nos acompañan hoy día, como para las personas que nos están siguiendo por televisión. Yo quisiera primero plantear que es bien importante que como país tengamos presente que este es un avance y un avance sustantivo, no el primero por de pronto, no el único ni el último tampoco. Nosotros creemos que un país se construye y progresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces es importante saber lo que había hace 10, hace 20 y hace 30 años y lo que vamos a proyectar a partir de un proyecto de ley que por lo demás recoge. No fue creado de la noche a la mañana a partir del 11 de marzo del 2018 con este segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que tuvo una muy especial consideración del trabajo que vienen haciendo universidades, parlamentarios, senadoras como la senadora Goit y muchos mundos que convergen, entre ellos el mundo sindical y laboral, por cierto, en su interés tanto por la condición de los trabajadores como por también la condición de los niños y niñas de nuestro país. Eso como primer punto. Por tanto, sí, es un gran paso, no el primero, no el último. Segundo lugar, también en ese mismo punto, corresponsabilidad. Nosotros creemos que nosotros tenemos que tener como país un objetivo global que es, ¿verdad?, la sala cuna universal para todos los niños que nazcan en nuestro país, sin duda alguna. Estamos todavía lejos de ese objetivo, pero este es un objetivo que avanza en ese sentido. Y también respecto de la corresponsabilidad, porque yo invito a leer nuevamente el texto del mensaje, porque en él sí hay la participación de los padres, en dos sentidos. Primero, por de pronto todos aquellos familiares, personas que tengan el cuidado personal de los niños, eso está hoy día en el Código del Trabajo, ¿verdad? Se mantiene, pero además en el caso que la madre trabajadora tenga el derecho, va a poder traspasárselo también al padre. Y eso es importante y eso nos parece que es una innovación porque eso no existe hoy día. Si un padre hoy día quiere ejercer él por distintas razones o porque su empresa tiene mejores condiciones para este tema o por la razón que sea o porque quiere hacer un acto significativo respecto al cuidado personal de su hijo, eso está propuesto en el proyecto y está incorporado. Y nos gustaría mucho como país, por supuesto, avanzar hasta la total corresponsabilidad. Y finalmente, y para ir cerrando, en lo que a mí respecta, y antes de darle la palabra a la María José, si me permite, Presidenta, pilar educativo. Me parece que lo planteó la senadora Órdenes, también la senadora Goit. Este es un proyecto de ley que propone una reforma al Código del Trabajo. Esa es la idea matriz del proyecto de ley. Pero en paralelo, nosotros conversamos, este es un proyecto que conversa muy estrechamente con tanto los cambios, el aceleramiento de la gestión de la acreditación de salas cunas y de jardines infantiles en el que está trabajando el Ministerio de Educación, como en el proyecto de ley para aumentar la subvención, justamente para que haya un puente directo, inmediato y una continuidad desde los 2 años en las siguientes etapas de la educación preescolar y todavía muy precisamente en la educación pública. Este es un proyecto que menciona en reiteradas oportunidades los jardines, junge, integra, por tanto no es efectivo que no se refiere a la educación pública, se refiere a la educación pública con mucha fuerza. Y finalmente en ese punto, esta es una reforma laboral, no innova en absoluto en materia educacional en el sentido de que el jardín infantil, la sala cuna a la que se está refiriendo este proyecto de ley, la sala cuna del derecho para la trabajadora es aquella que está acreditada de acuerdo al reglamento del Mineduc, no una sala cuna cualquiera que pueda surgir a partir de la promulgación de un proyecto de ley como este. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministra. Le damos la palabra a María José. Gracias, Presidenta. Me gustaría hacer una aclaración en base a los datos del informe de productividad sobre la situación de las pymes. Es importante tener en cuenta que las grandes empresas van a aportar el 64% con la cotización del 0,1% a el fondo de sala cuna y el aporte de las pymes será solo del 31%. Esto a pesar de que las pymes son el 78% del total de la empresa. Al analizar cuáles son los costos de las pymes, vamos a ejemplo, una microempresa que tiene en promedio 3 trabajadores, el salario promedio del trabajador está en torno a 430.000 pesos. Es decir, el empleador por cada trabajador va a tener que hacer un aporte de 430 pesos. En el caso de una pequeña empresa que en promedio tiene 7 trabajadores, el salario promedio es de 518.000 pesos,
lo que equivale a un aporte del 0,1% del empleador de 518 pesos. Y en el caso de las medianas empresas, que también caen las pymes, el salario promedio es de 660.000 pesos, lo que equivale a un aporte de 660 pesos. Esto es simplemente para tener en consideración que actualmente las pymes, el costo que enfrentan de un valor de sala cuna es absolutamente mayor al costo que van a tener que realizar el empleador en aporte del 0,1% al fondo. Y actualmente la situación es un desincentivo a contratar la trabajadora número 20. Por lo tanto, el costo que lleva el proyecto es bastante inferior. Muchas gracias, María José. No sé si nuestros invitados quieren hacerse cargo de alguno de los temas. Le damos brevemente la palabra en el mismo orden. Carmen, después Julia. Sí, yo quería confirmar lo que había yo dicho respecto del proyecto. El artículo 6º transitorio dice que a partir del 30º mes quedará sin efecto cualquier acuerdo individual o colectivo sobre la materia. Por lo tanto, yo no lo había inventado, sino que lo dice expresamente el artículo 6º transitorio. Si no, si lo he leído, lo leí todo. Lo que ocurre es que yo conozco la práctica, la vida de los trabajadores. Dice al final, salvo que las partes estén en un acuerdo en contrario. Sí, lo dice, claro. Un sindicato fuerte puede mantenerlo, pero una trabajadora individual no lo puede mantener. Las trabajadoras individuales no tienen capacidad de negociar. Y de hecho el derecho del trabajo precisamente lo que hace es tratar de resolver la asimetría que existe entre las partes para negociar. O sea, en el escritorio a lo mejor uno dice, no, sí, si las partes van a seguir con el acuerdo porque le conviene más. Pero la vida no es así. La vida en la práctica, sobre todo de las mujeres que tienen menores ingresos, no es así. Así como los sindicatos que están debilitados por la vida, digamos, por lo que significa el mundo del trabajo hoy día, tampoco tienen la fuerza para negociar y mantener eso, porque van a preferir mejorar su ingreso y no resolver el tema de la sala cuna. Así que yo quiero hacer presente que a mí me parece que es un gran avance. Yo he sido una de las primeras promotoras de que esto se resuelva, pero creo que hay que atender a ese tipo de temas porque es lo que mi fundamento, ¿no? Que no se puede poner en riesgo los derechos que hoy día existen. Y yo creo que hay algunas de las maneras como trata este proyecto que puede poner en riesgo y darse la paradoja que una madre que tenía este derecho en 3 años más, que puede tener su segundo, su tercer hijo, ya no lo tenga porque la ley pone un parámetro de límite en el ejercicio del derecho. Ese es mi comentario. En ningún caso yo no reconozco lo que pueda significar. Por supuesto que hay maneras de ver la vida y maneras de resolver, y uno tiene apuestas respecto del rol que tiene o que no tiene el Estado y que tiene o no tiene el mercado. Pero independiente de eso, yo he tratado de abstraerme de eso y solamente hacer presente, a mi juicio, los límites que pueda tener esto para que el derecho, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se retrocede en el derecho, porque también el país está sujeto a eso. No se puede retroceder en los derechos. La idea justamente de las audiencias es poder conocer esa otra mirada, así que se agradece. Brevemente, ministro. Porque estamos hablando lo mismo. La ley lo que establece, por eso que yo me voy a dar la molestia de leerlo completo, los empleadores que hayan pactado individual o colectivamente beneficios de sala cuna o bonificaciones compensatorias a las mismas con trabajadores dependientes con anterioridad a la entrada en régimen de las prestaciones establecidas en la presente ley, deberán seguir cumpliendo con dichas obligaciones hasta el término de la vigencia de las mismas y en cualquier caso hasta el mes 36º contado desde la fecha de publicación de la ley, oportunidad a partir de la cual quedará sin efecto los acuerdos individuales o colectivos sobre la materia. ¿Por qué pusimos 3 años? Porque es el plazo máximo de un contrato colectivo. Sí. Entonces no le estamos quitando en nada el beneficio de un contrato vigente. Estamos diciendo que el contrato colectivo se va a respetar hasta el último día
Y el último día no puede ser técnicamente más allá de 3 años. Eso es todo. Sí, sobre eso creo que está claro. Si el punto que nos plantea Carmen, que tendremos que abordarlo nosotros en la tramitación, es qué pasa con una mujer trabajadora que hoy día le financian una sala cuna de 400.000 pesos y que le van a pasar a financiar una de 245 y tendrá que verse la diferencia. Ese es el punto que va más allá de ese artículo finalmente. Así que lo tomamos y entendemos que es uno de los aspectos que se tienen que perfeccionar. Julia. Sí, también para mencionar 2 o 3 temas, que también es una preocupación y así lo expresamos anteriormente, el tema también del monto del pago de la sala cuna, porque hoy día el valor es mucho más alto de lo que se está proponiendo en el proyecto. Entonces también nosotros podemos pensar, como el proyecto no lo dice, que tal vez la mujer que hoy día se le paga menos, va a tener que hacer cambio de sala cuna a lugares que a lo mejor tampoco por distancia, por muchas cosas no le va a convenir. Lo segundo tiene que ver con lo que estábamos planteando con respecto a la segregación de la cantidad de horas de trabajo versus el beneficio de la sala cuna, ¿ya? Nosotros lo planteamos como preocupación porque si hay una mujer que hoy día está trabajando, ¿ya?, y queda sin trabajo, lo que va a significar aquí es que ese niño se va a ir a su casa, porque generalmente lo que pasa en este aspecto es que la madre trabajadora generalmente también es madre monoparental de un hogar, y en ese contexto, como el proyecto de ley dice que es un proyecto amplio, ¿cierto?, debería de resolver esa temática de qué pasa con el niño cuando la madre que trabaja queda cesante. No puede el hecho, lo que nosotros estamos diciendo aquí, que no puede ser el hecho de que la madre quede cesante y el niño automáticamente pierda el derecho a ser atendido en una sala cuna. ¿Sí? Entonces se contradice con el nombre del proyecto, que dice que es un proyecto de sala cuna universal, porque si es universal, entonces démosle el derecho a todos y no pongamos este tipo de condiciones que hoy día de alguna manera van a ser condicionantes para que el niño, que es lo fundamental en esto, también pueda tener acceso y derecho a educarse y a tener un cuidado como corresponde, ¿ya? Y lo tercero, bueno, también nos preocupa, y así lo planteamos, el tema de las administradoras. Ya nosotros hemos visto hoy día lo que pasa con cada una de ellas, y a nosotros nos parecería bien también que la Superintendencia de Educación Parvularia tuviera que ver en esto, pues, para que viera los requisitos y pudiera de alguna manera mantenerse hoy día el tema del cuidado del niño y la calidad de educación de los niños, que no vaya a ser cosa que producto de esta administradora estas otras cosas que hoy día existen de calidad se puedan ver segregadas o disminuidas, ¿ya? Y por eso lo planteamos. En eso solo clarificar, yo también tengo mis aprensiones con la administradora, pero eso tiene que ver solo con el fondo, no con la calidad del establecimiento, que eso lo ve la Superintendencia de Educación Parvularia igual. Pero como no se habla claramente en el proyecto, generalmente lo que uno viene a exponer son las aprensiones de lo que no se dice, ¿ya? Para poder ser un aporte, de lo contrario. Bueno, eso, y lo tercero con respecto a lo que comenta el ministro con respecto al tema de la aprobación del proyecto, por lo menos como central nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que este proyecto avance en el contexto de que mejoren las condiciones de las mujeres trabajadoras y puedan ingresar los niños al proyecto de trabajo. El tema es que si nosotros somos convocados a una sesión como esta para venir a exponer, nosotros obviamente que nos va a venir a alabar un proyecto de ley que todavía no se aprueba y que tampoco sabemos la totalidad de las condiciones. Obviamente que nosotros venimos aquí a exponer las aprensiones que en el mundo del trabajo existen con respecto a esta situación. O sea, yo creo, ministro, que no puede esperar que nosotros vengamos a aplaudir una cosa que hoy día estamos recién interponiendo opiniones, y que la idea es, y así lo hemos dicho desde un principio, y usted lo sabe porque ha participado con nosotros en algunas actividades, nosotros hemos
recorrido en realidad Chile hablando e incorporando las preocupaciones de las mujeres trabajadoras. Estuvimos en Coyhaique, donde también las compañeras nos explicaban de que en los sectores alejados donde ellos están ni siquiera hay la cuna, o sea, se le puede dar el beneficio de la, no tienen cómo ejercerlo, pero no tienen dónde ejercerlo. Entonces, esas son las cosas que nosotros venimos a decir aquí. Y una vez que el proyecto salga, ¿cierto?, y se apruebe y todo lo demás, y sean consideradas todas las inquietudes que nosotros ponemos, bueno, tal vez ahí todos nos podamos juntar y tal vez felicitar y todo, pero en esta instancia yo creo que la tarea de uno es esta, es venir a plantear y aportar con ideas para poder mejorar el proyecto de ley, que es lo que nosotros por lo menos aspiramos. Le damos 3 minutitos que nos quedan. Gracias, Presidenta. Intentaré ser muy breve. A ver, en primer lugar, yo creo haber iniciado mi presentación planteando lo que a nosotros nos parecían que eran los méritos del proyecto de ley. Pero yo quiero partir de otro lado. Probablemente porque venimos del mundo sindical, yo le tengo afecto al 203. El 203 es una conquista de los trabajadores y trabajadoras. A nosotros nadie nos lo regaló. Entonces, que tenga limitaciones no significa que uno diga, que uno hoy día demonice normas que fueron construidas sobre la base de la lucha sindical para justamente avanzar en derechos. Hoy día efectivamente se requieren otras condiciones y más, pero el 203 tiene todo el mérito de haber sido construido de la forma que lo fue a lo largo de décadas de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Yo efectivamente creo que la ampliación que se plantea es sumamente relevante, pero yo quisiera poner algunos reparos y que tienen que ver con la historia de este país. ¿Cuántos administradores únicos de fondos existen hoy día en la administración de derechos sociales de nuestro país? Yo puedo nombrar al menos 3, todos cuestionados hoy día por los roles que cumplen, por los mecanismos de integración vertical y horizontal que utilizan y por la forma en que abusan de los derechos de sus usuarios. Hoy mismo está convocada una protesta nacional en contra de las AFP por parte del movimiento sindical. Un administrador único más. Lo mismo pasa con las ISAPRES. Y a mí me parece que cuando se constituye este proyecto de ley con ideas matrices que efectivamente en lo medular son muy potentes desde el punto de vista del avance social del país, es cuando más cuidado hay que tener con los procedimientos y mecanismos. Yo quiero recordar que el CAE fue legislado justamente con la expectativa de que iba a ser el gran salto adelante en función de ampliar la cobertura y permitir que todos estudiaran. Y yo creo que hoy día, hasta el partido ya conocemos cuáles fueron los resultados de implementación mercantil de esa forma de enfrentar la ampliación de cobertura y de financiamiento de la educación. Entonces, a mí me parece que los objetivos de fondo del proyecto no pueden impedir el debate franco de quienes tenemos opinión y efectivamente tiene componentes ideológicos, pero las ideologías están fundadas sobre la base de la experiencia en la realidad. Y nuestra experiencia como trabajadores y trabajadoras es que cada vez que se avanza en la mercantilización de un derecho de los chilenos y chilenas, lo que se produce es que se termina utilizando esos mecanismos en contra de quienes tienen que percibir esos derechos. Y le contesto al ministro, efectivamente, yo creo que el ministro ha dado respuesta por él mismo a la consulta que él hace respecto de la ANEF. Nosotros tenemos absolutamente claro que este proyecto de ley es menos de lo que nosotros tenemos hoy día. Lo que pasa es que nosotros no venimos a hablar corporativamente. Nosotros queremos que el conjunto de los trabajadores del país tenga al menos lo que nosotros tenemos y tengamos todos más de lo que hoy día existe. Entonces, a mí me parece que la respuesta frente a eso es evidente. Pero aún así, a mí me parece que al separar el derecho universal respecto a estas materias y empezar a fragmentarlos, se producen problemáticas. Efectivamente, el postnatal parental fue un ejemplo de aquello, pero fue un ejemplo de un gobierno que no quiso escuchar respecto de lo que se le estaba planteando y que después se resolvió a lo largo de varios ciclos de negociación y hoy día efectivamente nuevamente está en norma. Y finalmente, en ese marco, a mí me parece que una separación de estas características no es sana, no ayuda, pero si finalmente el Congreso va a legislar, esto no debe quedar simplemente por defecto. Me parece que debe haber norma expresa respecto a los trabajadores públicos, no solo dejar asentado, tal como se ha mencionado aquí la colega de la LAL, el que esto seguirá adelante en las mismas condiciones actuales. Tiene que haber norma expresa porque después, a la hora de legislar futuros cambios, tiene que seguir habiendo dónde legislar en función de que los derechos de los trabajadores públicos también sean garantizados. Muchas ¿a qué se refiere con expresa? Porque desde mi punto de vista, y no pasa el Ministro, use su micrófono para que lo escuchen. Yo tengo que preguntarle a qué se refiere norma expresa para analizarlo, porque desde nuestro punto de vista
hay norma expresa que es el artículo 52 del proyecto. Eso me encantaría dar su opinión. Cuando digo norma expresa, digo que efectivamente se contengan todos los alcances que va a tener para los trabajadores del sector público en la nueva regulación y no solo el defecto de que se mantiene lo que actualmente existe, incluyendo, y ahí usted sabe, ministro, que hay agenda respecto a estas materias. También lo hemos conversado con la ministra de la Mujer en la oportunidad que tuvimos de conversar de estas materias y por tanto a mí me parece que al menos debiera haber una conversación con las organizaciones del sector público. Bueno, esta la negociación del reajuste me parece una buena oportunidad para hacerlo. Bueno, yo tomo lo que recogió el ministro también de la situación de todos los funcionarios públicos acá, el cómo dejamos eso garantizado y me parece que efectivamente lo que tenemos que hacer es aspirar a la mejor situación y de eso nos haremos cargo en la discusión en particular para que quede consignado. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, yo les agradezco a todos por sus exposiciones, por la pasión que le ponen al tema, por el interés que yo creo que ese es el ánimo, queremos sacar adelante el mejor proyecto todo en conjunto.